Cronómetro en cero, silbato a la boca, autoriza el árbitro, se movió la pelota y el balón ya comienza a hacer su recorrido por todo el campo de juego en Carapeguá. Allí está la pelota para Vareiro, se mete Vareiro, le va a pegar Vareiro. Tomado por la marca de Cabrera, Vareiro y el centro, pelota para Viveros, cabezazo. ¡Gol de Guaraní! Fernando Viveros anticipó y aplicó el testazo, vence la resistencia del portero carapegüeño y rompe el cero en el Municipal. Buena acción de Antonio Vareiro, 1-0 gana el conjunto de Guaraní, el tanto de Viveros. Y la clave fue Antonio Vareiro. En ese primer balón largo desde la media cancha se desprende él de la zona defensiva, estirando los centrales hacia los costados. Parecía en primera instancia que iba a buscar el arco, después se toma su tiempo para pensar un poco más la acción, permite que se instale en el área tanto Viveros como Galeano, termina siendo justamente el 11. Fernando Viveros el que se muestra como centro delantero anticipándose al movimiento del defensor. Hay penal, mano de Aguada, penal para Carapeguá. En el brazo le pega la pelota a Aguada. Increíble la acción, reclaman amarilla para Aguada que está con tarjeta. Edgar Galeano, Benítez se la dea, el 8 le va a pegar, le pegó. ¡Gol de Carapeguá de penal! Marcos Benítez remata por bajo fuerte. Se fue bien Morel, pero no tuvo la oportunidad de desviar el remate. Se mete adentro. Empata el partido Carapeguá. 1-1 está el encuentro. Fuerte y cruzado elige Marcos Benítez definir esta acción. El arquero se la juega, dando incluso un paso bien adelantado para lograr el impulso para lanzarse a la derecha. Ahora sí, final del juego. Terminó el partido. Fue paridad en Carapeguá. 1 para el Potro, 1 para el Cacique Prameño.